esta semana llega a los cines El Buen Patrón, que es una comedia negrísima, negrísima, de Fernando León de Aranoa, y también nos acompaña Almudena Amor. Bueno, gracias por venir. Gracias a vosotros. Por invitarnos. Y felicidades por ser la película seleccionada por la Academia Española para ir a los Oscar. Como Fernando es un poco tímido, no sé si esto has hecho así. Va a contestar Almudena, como yo soy un poco tímido, A mí me creo que es peor que yo. porque te preguntaban si te alegrabas de verdad. Claro. Pero esto me ha pasado desde que tenía 20 años. Algún premio literario que gané de muy pequeño y que me lo comunicaban y yo decía, gracias, ¿no? Y me decían, ¿cómo gracias? No vas a celebrar. Ayer me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo en la rueda de prensa, ¿no? Y sí, es verdad, no sé, yo decía, la procesión va por dentro, pero la buena también, ¿no? No solo la mala. Pero estoy muy contento, como imagináis, es una noticia que nos ha dado mucha felicidad y mucha responsabilidad también. O sea que ahora hay que llegar hasta el final, ¿no? ¿Y ahora tenéis que hacer algo en especial? O sea, ¿empieza algún tipo de promoción especial dentro de los académicos? Bueno, ahora estamos muy centrados en esto, vamos un poco por etapas, ¿no? Porque estamos muy centrados en el estreno esta semana en España, ¿no? Que al final es lo que toca ahora, es el público, que es para quien trabajas al final, y tenemos como toda la energía, ¿no? y la atención puesta ahí. Y sí, enseguida pues viene esa otra parte, ¿no? Claro, habrá que trabajar, pues también, bueno, presentar, sobre todo mostrar la película, ¿no? en Estados Unidos, ¿no? Eso es. Bueno, porque esta es una película que en efecto se estrena esta semana y que es un poco un ejercicio para los de recursos humanos. Supuestamente es un personaje que nadie quiere identificarse con él, pero ahí está. Y bueno, está Javier Bardem, que es el buen patrón, y vemos a Almudena Amor, que es estos personajes que desestabilizan, que pueden desestabilizar ese alfiler o esa piedra en el zapato del rey Lear, ¿no? Y bueno, no sé tú, porque Fernando es un tímido, tú no, tú ocupas bien tu espacio, esta relevancia, ¿cómo estás? Bueno, yo soy también tímida, desde Almudena tímida, desde Liliana es otra cosa. Es que es casi más tímida que yo, que dije, no lo puedo creer, es porque somos altos, yo creo, los dos, y los altos somos tímidos. Claro, En general. total. Pero sí, es un personaje muy impredecible, con mucho misterio, y eso es muy gustoso, la verdad, como actriz es un regalo que te toque un personaje así. ¿Y cómo ha sido? Porque claro, entras con Fernando León de Aranoa y encima en una película con ese pedazo de reparto está Javier Bardem, pero está Manolo Solo, Sonia Almarcha, o sea, hay un montón de actores y actrices de lo más importante del cine español, con un director como Fernando. Claro, ¿cómo es llegar ahí? ¿Cómo es llegar a ese set? Pues bueno, tienes un poco de vértigo al principio, pero luego ya una vez que vas llegando, van pasando los días, pues vas trabajando con ellos, te das cuenta de que al final pues todos son personas acogedoras, aprendiendo muchísimo. Yo observaba un montón, observar a Javier, observar a Sonia, era como, no sé, una experiencia muy guay. Fernando es muy buen director. Fernando es un buen patrón. ¿Cómo Sí. decía Javier Bardem que él no pensaba en dirigir, que no le apetecía mucho, porque decía, por ejemplo, Fernando tiene que elegir desde los palillos si son planos o son redondos. Tú, cuando construyes este personaje, que es un empresario de una pyme familiar muy paternalista, ¿tú cómo te proyectas sobre él? ¿Qué relación tienes con este personaje que has ido escribiendo? Pues bueno, son varias cosas, ¿no? O sea, desde luego tienes que proyectarte en él, no puedes escribirlo desde fuera, ¿no? Tienes que jugar a ser él mientras escribes. Yo siempre digo que es un proceso muy parecido al que hacen los actores después, ¿no? A veces cuando en esto del guión, ¿no? O sea, se habla mucho de estructura, de actos, hay un aprendizaje muy técnico. Y para mí es fundamental cuando escribes hacer un viaje como el que hacen luego los actores, ¿no? Meterte en las tripas del personaje que estás escribiendo y que si él se emociona, que a ti te emocione cuando lo escribes, y hacer un viaje como el suyo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo he intentado hacer también con la dificultad que plantea nuestro buen patrón, ¿no? Que es un tipo difícil, pero hay una parte en él que es muy atractiva también, ¿no? Es esa parte pícara, que yo creo que es algo que a todos de alguna manera nos gusta, nos hace gracia, ¿no? Esa gente que sabe caer siempre de pie, es habilidoso, es seductor.
es manipulador también, ¿no? Y tiene mucho carisma, ¿no? Entonces esa era parte de la idea de la película, ¿no? Que tú fueras con él desde el principio, ¿no? Diciendo, bueno, si en realidad lo que hace, lo hace bien, ¿no? Está haciendo las cosas bien por sus trabajadores, y que poco a poco en ese viaje que va haciendo el personaje por la película, pues haya un momento en el que digas, bueno, realmente no estoy de acuerdo con lo que está haciendo este señor o no, ¿no? Esa es parte del planteamiento de la historia, ¿no? Y luego es una película que, claro, lo comentábamos en el Festival de San Sebastián, donde se presentó, que es un poco un reverso de Los lunes al sol. Pero lo que es curioso es viendo una y otra, de la que han pasado ya, no sé si 10 años, 20 años, Sí, madre 20, mía. ojalá 10. 20. ¿Cómo ha cambiado España y cómo ha cambiado el mundo laboral? Y yo creo que es algo que se puede ver a través de las dos películas. No sé si tú lo notabas a la hora de hacer esta y comparabas o mirabas hacia atrás todo el rato. No, no hacía ese ejercicio, no. Yo creo que es algo que sucede, pero sucede de una forma más intuitiva, ¿no? Es verdad, y luego en algún momento son cosas que comprendes casi después, ¿no? Cuando ya tienes el guión muy escrito, cuando estás incluso rodando, ¿no? Pero bueno, sí hay algo, desde luego, ¿no? Y es cierto lo que dices, ¿no? Que aquella película, esos 20 años que han pasado, se aseguro que se pueden contar de otras muchas formas, ¿no? Pero para mí se había algo interesante en ese contraste, ¿no? Como en aquella historia era un grupo de trabajadores que tenían una identidad de clase, ¿no? Que eran clase trabajadora, y que cuando se veían en apuros, en desempleo, pues esa identidad les salvaba, ¿no? En lo inmediato, ¿no? En el apoyo de los compañeros, pero también, sobre todo, en lo íntimo, ¿no? En el hecho de saberse parte de algo, ¿no? Y en esta película, pues 20 años después, cuenta un universo muy distinto, ¿no? Donde eso no existe, donde lo que hay ahí abajo también, entre los trabajadores hay competencia, hay rivalidad, hay individualismo, ¿no? Y que cuando uno se queda en la calle, como le pasa a nuestro pobre José, ¿no? Pues se queda muy solo, ¿no? No tiene ese flotador, ¿no? Ese salvavidas que es el saberse parte de algo, ¿no? Que es sobre todo para su identidad, ¿no? Le preguntábamos, estaba en el Festival San Sebastián, a Javier Bardem por la composición de este personaje que tú decía que habíais jugado mucho. Él y tú, que dice, no voy a dar nombres, hemos jugado mucho sobre, Una lista. sobre los referentes a los que se ha agarrado. Vamos a escucharle. Sí, es verdad que teníamos que recoger algo de varios personajes que están ahí. Algunos pueden ser reconocibles, otros no. Pero lo que era importante es que la esencia del tipo y sus acciones y su forma de hablar nos suene cercana. Hayamos estado en contacto directo o indirectamente con esa persona, ¿no? Y creo que eso sí se ha conseguido. Bueno, ¿cómo va a viajar esta película que es muy cercana, muy española, pero también universal? ¿Cómo creéis que va a viajar a Estados Unidos? Porque esta película, bueno, Javier Bardem es un actor con Oscar, ya es una película que suscita curiosidad. Y en ese país que se venera al empresario, ¿cómo creéis que va a ser recibida? Bueno, yo creo que se va a entender muy bien, ¿no? Porque en la película hay algo local, pero creo que en su aspecto, ¿no? En lo superficial, pero creo que hay algo más universal en lo que cuenta, ¿no? No deja de ser como un microcosmos, ¿no? Esa fábrica a las afueras de esa ciudad, que ni siquiera se dice cuál es, podría ser cualquiera, ¿no? Y hay algo de lo que se cuenta ahí que creo que es extrapolable a la sociedad en general, a la nuestra desde luego, pero también a la de cualquier otro país que se parezca al nuestro, ¿no? Es decir, al final pues con una economía parecida, con un sistema parecido al nuestro, ¿no? De funcionamiento, ¿no? Y también porque el humor de la película, que es muy importante y también es un humor que no es cultural ni coyuntural, creo que es un humor que está como más cosido al drama que contiene la película y que cuenta la película, ¿no? Y yo creo que ese humor al final es el que mejor viaja, ¿no? Y el que mejor envejece también. Eso es muy curioso lo del humor, porque claro, es un humor negro, a veces un humor cruel, ¿no? por la situación que está reflejando. Sí. Y a veces un humor que esa frase, hay una escena maravillosa que es la cena, ¿no? En la que están todos diciendo un tópico tras otro. ¿Cómo es crear esos tópicos con esos actores? O sea, ¿cómo fue el rodaje de esa escena y cómo fue meter ahí la pullita de las subvenciones al cine español? No sé si es que con el humor es la única manera de hablar de esto. Sí, bueno, es que esa escena hacía muchos regalos, ¿no? Era una escena donde al final tienes a los personajes sentados y es una de las escenas también quizá con más comedia de la película, porque ya la situación en sí, bueno, está sucediendo algo ahí que solo una parte de los personajes conocen, otros no, y ya eso de por sí es muy agradecido, ¿no? Funciona como tal, ¿no? Y ahí, pues sí, al final todas esas frases, esas cosas que se dicen allí, ¿no? Sobre heredar, ¿no? Sobre los hombres hechos a sí mismos, sobre la meritocracia, la meritocracia, las subvenciones, en realidad solo hay que decirlas, ¿no? O sea, que tampoco hay ningún comentario mío o ajeno, solo hay que decirlas en el contexto adecuado
y ya tienen gracia, ¿no? Y la menciona al tema este de las subvenciones, que es un tema ahí que está instalado en el Claro, ¿por imaginario qué colectivo. no nos van a dar subvenciones que no se las lleve solo el cine? Creo que se las el llevan cine los español? del cine. Pues ya es una cosa que se ha explicado tantas veces y que es tan absurda, tan estúpida, ¿no? Que se ha dicho tanto, se intenta explicar en serio y da igual, porque ya está ahí colocada como que me parecía que ya la mejor manera de, bueno, eso, pues de ponerla en cuestión era que la dijera alguien como Blanco, que está convencido de eso, ¿no? Porque lo ha leído muchas veces y él lo cuenta de esa manera que a mí me hacía mucha gracia, ¿no? Sí. Almudena, bueno, en San Sebastián además también has llevado la abuela. ¿Cómo enfrentas estos meses que vienen por delante? Que va a haber Goyas, estrenos. ¿Cómo lo enfrentas? Pues los enfrento día a día, la verdad, que intento ir día a día, centrarme qué tengo que hacer esta semana y disfrutarlo sobre todo. Porque muchas veces está como ese miedo, ese vértigo de qué pueden esperar de ti y como que he hecho el trabajo de quitarme eso de encima, de disfrutar de la oportunidad que tengo. No sé, yo estoy muy orgullosa de esta película, entonces hay algo como que me apetece vivir el proceso a gusto y disfrutarlo sobre todo y día a día, porque si no, claro, muchas cosas, pero todas buenas, pero claro, son Pero muchas. Son muchas. Entonces, bueno, pues poco a poco, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando Nada, León a de vosotros. Aranoa, Almudena Amor, director y protagonista de este buen patrón que se estrena esta semana y que nos va a dar muchas alegrías, esperemos. Ojalá. Muchas Muchas alegrías gracias. en la taquilla y en los premios. Gracias. Gracias. Hasta Gracias luego. a ti, gracias a vosotros.